Buen día. Hoy vamos a concluir el estudio de la unidad número 8 referente a pasivos. El primer rubro que vamos a analizar es el llamado anticipos de clientes. Así como en el activo se encuentran los anticipos a los proveedores por los montos entregados por la compra, ya sea de bienes de cambio, bienes de uso o de inversiones permanentes, donde los mismos se incluían formando parte integrante de los rubros por los cuales se dieron tales anticipos, en el pasivo nos encontramos con el rubro anticipos de clientes, el cual está reflejando las señas o anticipos realizadas por ellos a cuenta de futuras transacciones. Se expone en el rubro anticipos de clientes hasta concretar la venta, entendiéndose como tal la tradición de la cosa objeto de contrato o la prestación del servicio futuro. Hasta tanto no se dé cumplimiento al pedido del cliente, se debe reflejar como pasivo en el rubro que lleva dicho nombre. Este rubro puede ser del pasivo corriente o del pasivo no corriente, dependiendo del plazo establecido para su cumplimiento. Por ejemplo, si se dieron tales anticipos por la construcción de un inmueble, seguramente formará parte integrante del pasivo no corriente. Anticipos de clientes es una obligación que se debe cumplir mediante la entrega del bien o la prestación de un servicio. Se trata de una cuenta del elemento pasivo que pertenece al rubro que lleva su nombre y que se acredita en oportunidad que el cliente hace entrega del anticipo y se debita cuando se da cumplimiento con la entrega del bien o la prestación del servicio. Por ende, tendrá saldo a acreedor o se encontrará saldada y su saldo representa lo que aún se le adeuda al cliente por dicho concepto. Veamos con un ejemplo. El cliente hace la entrega de una seña, la cuenta que va a recepcionar dicha entrega será, por ejemplo, la cuenta caja, con crédito a la cuenta anticipos de clientes. Esta registración contable se debe haber realizado en virtud de un recibo por la cobranza y la variación patrimonial que la misma genera será de carácter permutativa intersectorial, por cuanto están interactuando una cuenta patrimonial del elemento activo y acompañada de una cuenta patrimonial del elemento pasivo. Otra situación en la cual también puede darse lugar anticipos de clientes estaría dada, por ejemplo, ante una devolución de una venta realizada por un cliente que haya abonado de contado efectivo. Dado que la mayoría de las empresas no hacen la restitución del dinero, sino que el mismo queda a cuenta de futuras transacciones, la registración contable a realizar será la siguiente. Por un lado, realizamos la devolución de la venta, motivo por el cual debitamos la cuenta venta, por pesos 1000, el IVA crédito fiscal por su importe, 21, con crédito a la cuenta objeto de estudio, anticipos de clientes. En este supuesto estamos frente a una documentación que debe haber emitido el vendedor, que es casualmente una nota de crédito, dejando constancia del crédito que queda a favor de dicho cliente, y la variación patrimonial será una de tipo modificativa mixta de carácter negativa. A continuación, sin duda alguna, tendremos que realizar el asiento de reinversión del costo, dando ingreso a la mercadería propiamente dicha, con el consecuente descargo en la cuenta de costo de la mercadería vendida, siendo la ficha de stock la documentación de respaldo y donde la variación patrimonial que se ha producido ha sido una de tipo modificativa positiva. Si analizamos en forma conjunta el asiento de la devolución de la venta con el asiento del reintegro o, digamos, de descargo en la cuenta de costo de mercadería vendida, estamos frente a una variación de tipo modificativa mixta negativa, por cuanto
la disminución generado por la disminución del ingreso por la venta es de mayor cuantía que el incremento atribuible a raíz de la disminución del costo de la mercadería vendida. Veamos ahora qué es lo que sucede con otro rubro denominado dividendos a pagar. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son la retribución por la tenencia de acciones emitidas por una sociedad anónima o por una sociedad de capital. Dividendo significa la ganancia que una empresa de capital ha resuelto distribuir en efectivo entre sus accionistas. Cuando la empresa tiene resultados positivos, los mismos pueden tener dos destinos: ser distribuidos entre los socios o bien ser capitalizados, en cuyo caso estamos hablando de reinversión de utilidades. Ahora bien, ¿y cuándo aparecen los dividendos en el elemento pasivo? Los dividendos aparecen en el elemento pasivo cuando la sociedad ha decidido realizar la distribución de dichos dividendos, ya sea en forma parcial o en forma total. Si la sociedad decide distribuir las utilidades en efectivo, en el momento en el cual tomó dicha decisión, dichas utilidades salieron del patrimonio neto para transformarse en un pasivo, o lo que es lo mismo decir, en la obligación de la sociedad de entregarle a los socios la parte en efectivo de los dividendos de aquellos resultados que les corresponden en forma proporcional a los aportes realizados por cada uno de sus socios. Dicho en otros términos, los dividendos surgen cuando las sociedades regularmente constituidas proceden a la distribución de utilidades. La Ley General de Sociedades 19.550 establece ciertas condiciones. Primero, la existencia de ganancias líquidas y realizadas. Segundo, que dichas ganancias surjan de un balance de ejercicio confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto, y que dichos estados contables hayan sido aprobados por el órgano societario competente, llámese asamblea o reunión de socios. Veamos un ejemplo. El primer día del inicio de un nuevo ejercicio económico, el resultado atribuible al ejercicio inmediato anterior se traslada a una cuenta que hemos dado en llamar resultados no asignados. Ahora bien, dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de cierre de los estados contables, la asamblea de accionistas ha decidido realizar la distribución de dividendos en efectivo. En base a dicha acta de asamblea se realiza tal registración contable. Afectamos resultados no asignados, disminuyendo su valor con crédito a la cuenta dividendos en efectivos a pagar por idéntico monto. Este asiento genera una variación de tipo modificativa negativa, ya que se produce un incremento en el elemento pasivo por el compromiso asumido con los socios, disminuyendo el patrimonio neto. Y a esto se hace referencia cuando hablamos de dividendos o bien de dividendos a pagar. En oportunidad de su pago, el asiento a realizar será debitar la cuenta del elemento pasivo, para el caso del ejemplo mencionado, dividendos en efectivos a pagar, con crédito a la cuenta caja. La documentación de respaldo obviamente será el recibo que se debe hacer firmar a cada uno de los accionistas, y la variación patrimonial que genera esta última registración será una de tipo permutativa de carácter intersectorial, por cuanto están interactuando una cuenta del elemento pasivo y una cuenta del elemento activo. En otras sociedades que no son sociedades por acciones, como por ejemplo las sociedades de responsabilidad limitadas o las sociedades de personas, por ejemplo, sociedades colectivas, en comanditas simples, de capital e industria, en vez de utilizar la cuenta dividendos, existirá la cuenta utilidades a distribuir. Generalmente, dividendos a pagar no aparece en el pasivo no corriente porque la distribución de utilidades es a corto plazo. De lo contrario, no se hubiera decidido realizar dicha distribución.
Veamos ahora otro rubro, el llamado otras deudas. ¿Qué recepta este rubro? Otras deudas incluye todos aquellos pasivos que no tienen una ubicación precisa en otros rubros del pasivo. ¿Cuáles serían ejemplos representativos de cuentas que forman parte integrante de este rubro? Supongamos que la empresa ha solicitado la prestación de un servicio en un inmueble destinado a el alquiler. Y dicha prestación de servicio se realiza en forma financiada. La cuenta receptora será acreedores varios, que formará parte integrante del rubro otras deudas, en virtud de que dicha contratación afectada a un inmueble no destinado a la actividad principal del ente en cuestión no forma parte integrante de dicho objeto social, motivo por el cual se tiene que incluir en el rubro objeto de estudio. Supongamos ahora que esa prestación de servicio se haya financiado mediante la entrega de un pagaré. En ese caso, la cuenta interviniente será obligaciones a pagar, que formará parte integrante del rubro otras deudas. Y si en lugar de haber entregado un pagaré, se hubiera entregado un cheque de pago diferido a pagar, esta cuenta, cheque de pago diferido a pagar, forma parte integrante del rubro otras deudas. Un ejemplo muy común que forma parte integrante también de este rubro son los llamados alquileres cobrados por adelantado, y al cual también se tendrán idéntica suerte los depósitos que se hayan dado en garantía en concepto de dichos alquileres. Hasta tanto no transcurre el tiempo y se vaya efectuando la correspondiente imputación de los alquileres a una cuenta de ingresos, la cuenta receptora será alquileres cobrados por adelantado, que formará parte integrante del rubro otras deudas. Y otro ejemplo muy representativo estaría dado por los honorarios a directores y síndicos a pagar que hayan sido decididos de abonar, ya sea por la asamblea de accionistas o bien por reuniones de socios. Siguiendo el análisis, veamos ahora cuál es el tratamiento a dar a aquellas deudas que estén de alguna manera valorizadas en moneda extranjera. De acuerdo a lo que ya fuimos analizando, se debe realizar la conversión de dichas deudas al tipo de cambio vendedor al momento de la medición. ¿Y por qué tipo de cambio vendedor? Por cuanto estamos efectuando la evaluación del elemento pasivo. Obviamente que dicha situación va a dar lugar a una diferencia de cambio que debe ser objeto de contabilización, y las mismas han sido generadas por operaciones de compra. Dichas diferencias de cambio podrán ser positivas o negativas. Estaríamos frente a una diferencia de cambio positiva cuando la cotización de la moneda extranjera al momento de la medición sea de menor valor que la que existía al momento de haber contraído dicha obligación, en cuyo caso estaríamos de alguna manera reconociendo una diferencia de cambio positiva que forma parte integrante de los resultados financieros y por tenencia, y que ello estaría de alguna manera reflejando la disminución que se ha producido en el pasivo en la cuenta proveedores del extranjero o documentos a pagar en moneda extranjera. En este caso estamos frente a una variación de tipo modificativa positiva. Ahora bien, si a la inversa, al momento de la medición, la cotización de la moneda extranjera es de mayor cuantía que la existente al momento de haber contraído dicho pasivo, en consecuencia debemos reconocer dicha diferencia de cambio negativa, motivo por el cual esa cuenta deberá debitarse, y a su vez debemos incrementar el valor del elemento pasivo en la cuenta proveedores del extranjero o documentos a pagar en moneda extranjera.
En consecuencia, esta última registración contable da como resultante una variación de tipo modificativa negativa. El último punto a analizar en esta unidad será casualmente el tema relacionado con las previsiones. ¿Cómo pueden ser conceptualizadas las previsiones? Nuestras normas contables profesionales definen a las previsiones de pasivo diciendo: son aquellas partidas que a la fecha de cierre de los estados contables representan importes para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente. Las estimaciones deben incluir tanto el monto probable de la contingencia, como así también la posibilidad de su concreción. El vocablo previsión, cuya raíz es prevenir, significa etimológicamente disponer con anticipación. Así, en la contabilidad se trata de considerar eventualmente alternativas que podrían producirse con el objeto de disponer con anticipación de fondos que luego se van a destinar a conjugar dichas contingencias. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una contingencia? Una contingencia está de alguna manera vislumbrando situaciones de incertidumbre. Es decir, que significa que una cosa puede llegar a suceder. Ahora bien, las contingencias se pueden clasificar considerando su posibilidad de ocurrencia. Y así surgen contingencias remotas que obviamente no son susceptibles de contabilización debido a que su grado de probabilidad de ocurrencia es nula. En tanto que también tenemos contingencias que son probables. Y dentro de las contingencias probables surgen contingencias probables no cuantificables, las cuales no se pueden registrar. En consecuencia, ¿qué dicen nuestras normas? Se deben exponer en notas a los estados contables. En tanto que las contingencias probables que son cuantificables, es decir, aquellas que se pueden medir en unidad de medida, sí son susceptibles de registración y casualmente es aquí donde se registran mediante la utilización de las previsiones. Ahora bien, de todo lo antes expuesto, podemos decir entonces que las características de las previsiones pueden ser que se constituyen a fecha de cierre de ejercicio para cubrir contingencias de ejercicios futuros. Tu estimación se debe hacer sobre una base razonable, sobre una base objetiva, y que tiene que tener un alto grado de probabilidad de ocurrencia, ya que de acuerdo a lo antes analizado, las que tienen una probabilidad de ocurrencia nula no se contabilizan y las que a lo mejor son probables pero no cuantificables no las puedo registrar y tan solo debo explicitarlas en notas a los estados contables. Ahora bien, ustedes ya vieron algo de previsiones cuando analizamos el elemento activo. Vale decir que tenemos previsiones del elemento activo y previsiones del elemento pasivo. Las previsiones del elemento activo regularizan al rubro en cuestión, es decir, que se deben exponer neteando del rubro por el cual se están efectuando. En tanto, las previsiones de pasivo deben exponerse dentro del rubro previsiones, sin regularizar. Se tratan de pasivos contingentes, inciertos, pero que de acaecer un determinado siniestro pueden traducirse en obligaciones ciertas y exigibles en un plazo determinado. Ahora bien, dentro de las previsiones del elemento activo, en aquel momento, cuando fuimos analizando cada uno de dichos rubros, hemos mencionado, por ejemplo, previsiones para desvalorización de la moneda extranjera, la cual
si se encuentra ubicada en el rubro caja y banco en virtud de que la misma ha sido recepcionada con motivo de una cobranza, regularizaría dicho rubro. Ahora bien, si el ente en cuestión adquirió moneda extranjera con el ánimo de obtener cierta rentabilidad, la previsión para desvalorización de moneda extranjera debe netearse del rubro inversiones temporarias. Al analizar el rubro créditos, también hablamos de las posibles incobrabilidades, ¿sí? Y dentro de ellas hablamos de las previsiones para deudores incobrables. ¿Y qué era la previsión para deudores incobrables? La previsión para deudores incobrables dijimos que expresa la posibilidad de que algunos de los importes a cobrar durante el próximo ejercicio no se pudieran hacer efectivos. Como toda previsión, su cuantificación debe ser efectuada de la forma lo más objetivamente posible. En este caso vimos que una base lógica sería determinar un promedio de incobrables de los últimos 3 ejercicios. De igual modo, también se nos pueden presentar incobrabilidades en el rubro de otros créditos. Supongamos el ente en cuestión haya vendido un bien de uso efectuado a su actividad en forma financiada. Dicho crédito no lo va a imputar dentro del rubro créditos por venta, por cuanto no hace a su objeto o actividad principal, pero sí genera un derecho de cobro que fácilmente se encuadra dentro del rubro otros créditos. Una previsión que es muy común y que afecta al rubro bienes de cambio es la llamada previsión para desvalorización de mercaderías. Suele ser de uso muy común y muy corriente para productos altamente perecederos o para productos que pasan de moda, o sea, los llamados productos de temporada. En estos casos, en ese tipo de actividades, es muy frecuente la utilización de la previsión para desvalorización de mercaderías. Ahora bien, ¿qué dijimos entonces de las previsiones de pasivos? Dijimos que las mismas representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que pueden transformarse en obligaciones ciertas para el ente. Es decir, que tiene que ver con hechos que pueden producirse o no en el futuro y que de producirse, sin duda alguna, generará una obligación cierta que debe afrontar el ente en cuestión. Y ahora bien, dentro de estas previsiones, ¿cuáles serían los ejemplos más comunes que suelen presentarse? Por ejemplo, podemos tener las llamadas previsiones para garantías otorgadas. La previsión para garantías otorgadas por posibles defectos de producción la constituyen aquellos entes que otorgan algún tipo de garantía por los productos que ellos fabrican. Normalmente, las empresas de electrodomésticos suelen otorgar una garantía a través de los entes que comercializan dichos productos, pudiendo ser esta por 6 meses, 1 año o por un tiempo más prolongado. Esto significa que durante el lapso que cubre la garantía, si el producto vendido posee algún desperfecto, el mismo será reparado por el fabricante sin costo para el cliente. Corresponden al costo de la reparación los cambios de piezas dañadas del artefacto más los honorarios del técnico interviniente. Indudablemente, como toda previsión, su estimación debe ser lo más objetivamente posible. En este caso, se calculará aplicando un porcentaje determinado, basándose en experiencias de años anteriores sobre el total de las ventas. Otra previsión que suele presentarse con suma frecuencia son las previsiones para juicios y litigios. Cuando de pronto el ente tiene un juicio iniciado por un tercero y si se han presentado las condiciones necesarias para el reconocimiento de tal contingencia, dicha situación sin duda alguna deberá ser previsionada. El sustento teórico de esta registración podría ser la existencia de jurisprudencia que avala la posición del demandante o bien el asesor letrado de la empresa que informa que el juicio será perdido por la empresa.
Esta previsión para juicios y litigios pueden encontrarse en el pasivo corriente o en el pasivo no corriente. Serán de corto plazo cuando la empresa sepa que esa situación se va a producir en el curso del ejercicio que se inicia en base a lo informado por los asesores letrados de la empresa. Caso contrario, formará parte integrante del pasivo no corriente. Otro ejemplo de previsión de pasivo son las llamadas previsiones para indemnizaciones y despidos. Cuando se produce la ruptura del vínculo contractual, puede originarse un derecho al trabajador de exigir el pago de determinadas indemnizaciones. Las más frecuentes son indemnización por antigüedad, la cual se abonaría al trabajador de acuerdo a los años de su relación de dependencia con la empresa y según la ley de contrato de trabajo. Será equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Otra indemnización de suma frecuencia son las llamadas indemnizaciones por falta de preaviso. En los casos que las leyes laborales establecieron un periodo de preaviso de comunicación al trabajador que la empresa ha tomado la decisión de despedirlo, en caso de no haberlo efectuado, esta situación tiene que resarcirse mediante la suma dineraria. De todas las indemnizaciones, la que representa un riesgo eventual y que por ende podría ser previsionada es la indemnización por antigüedad, ya que el empleador conoce de antemano el periodo de preaviso, pudiendo ser de 1 o 2 meses según los años de servicio del trabajador. En conclusión, estas previsiones para indemnización y despidos suelen referirse a cuando la empresa prevé en el ejercicio que se inicia realizar algún reajuste o reorganización en su planta de personal. Por consiguiente, constituye las previsiones como para poder afrontar dicha pérdida. Ahora bien, ¿cómo sería la registración contable de dichas previsiones? Tal como lo vimos en unidades anteriores, debemos diferenciar las previsiones al momento de su constitución. Vamos a tomar el caso de un ejemplo en la cual estamos realizando la indemnización y despido. Por ende, la cuenta receptor y que va a reflejar dicha situación será la cuenta representativa, indemnización y despidos. Supongamos por pesos 10.000. Y su contrapartida será casualmente este pasivo contingente, previsiones para indemnización y despidos por pesos 10.000. Como ya sabemos, la cuenta deudora es una cuenta de resultado negativo, en tanto que la cuenta acreedora es una cuenta que pertenece al elemento pasivo, al rubro objeto de estudio, previsiones. Estamos pues frente a una variación de tipo modificativa negativa. Si de pronto se produce el acaecimiento del siniestro, haremos uso de esa previsión. Al hacer uso de la previsión, obviamente, debitamos el pasivo contingente, llamado previsión para indemnización por despidos y despidos por X importe, con crédito a la cuenta del pasivo cierto y exigible, denominado indemnizaciones y despidos a pagar. Dicho monto podrá ser mayor al previsionado, en cuyo caso el saldo resultante puede utilizarse para absorber otras contingencias que puedan acaecer en el futuro. El monto previsionado puede ser inferior al monto realmente exigible, en cuyo caso haremos uso de la previsión y el monto no absorbido deberá, de alguna manera, la diferencia deberá impactarse en una cuenta de resultado negativo. En ese caso, la variación patrimonial será modificativa mixta negativa. Y el importe podrá también ser coincidente con el importe previsionado, en cuyo caso dicha cuenta contingente quedará saldada. Al momento de efectuar el pago de esa obligación que a hoy ya es cierta, debitamos la cuenta
del pasivo, indemnizaciones y despidos a pagar por el importe que realmente es exigible con crédito a la cuenta de caja y bancos, ¿sí? Que es la cuenta que estaría reflejando la salida de dinero. En esta última registración contable estamos frente a una variación de tipo permutativa, intersectorial, por cuanto están interactuando una cuenta del elemento pasivo y una cuenta del elemento activo. Con esto hemos concluido el estudio de la unidad número 8. Muchas gracias por su atención.